organizara las sesiones vamos, una sesión de actualización en reumatología, pues bueno, luego me encontré que eran 2 días, ¿no? Entonces, pues bueno, en 2 días, en 2 tardes se puede hablar de un montón de cosas. Luego el nombre de la charla, la verdad que es un poco rimbombante, ¿no? Que pone aprender a esperar en reumatología y propedéutica del siglo XXI. De todas las cosas que estuvimos hablando de lo que queríamos comunicaros, sobre todo conceptos generales y luego mensajes a atención primaria, que es lo que más yo creo que también interesa, pues sobre todo vamos a hablar algo esta tarde de la introducción, de cómo explora un reumatólogo, de cómo enfoca un problema el reumatólogo. Vamos a hablar de los síndromes dolorosos más frecuentes. Vamos a hablar yo creo que he hecho la charla, intentar que sea bastante práctica. Yo te voy a mencionar las patologías que más frecuentemente os vais a encontrar en la práctica clínica habitual, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a intentar que en estas 2 horas, pues como da mucho tiempo, también da tiempo para que os aburráis. Entonces, pues voy a intentar que sea lo más familiar posible. Podéis interrumpirme cuando empiece a decir todas las cosas, si tenéis alguna duda, ¿no? Lo podemos hacer mucho más en forma de coloquio. Y luego también he puesto unos casos clínicos, para que luego también vosotros lo podamos ir comentando, ¿no? Y que surjan un poquito las dudas, ¿vale? Tenemos 3 horas cada tarde. Yo creo que no vamos a ocupar las 3 horas. Y luego he hecho un pequeño descanso, que bueno, si queréis hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y si no continuamos un poquito como vosotros veáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues la jornada de reumatología pues va a ser el día de hoy, que vamos a hablar de conceptos introductorios, vamos a hablar de cómo enfoca la historia clínica un reumatólogo, cómo enfoca la exploración física y luego de qué manera y qué pruebas complementarias pide más habitualmente. Y luego vamos a hablar de los síndromes dolorosos más frecuentes. Entonces, vamos a hablar de los síndromes dolorosos que más frecuentes también os vais a encontrar en la práctica clínica habitual. Ahora cuando veáis la diferenciación de síndromes o de patologías, sobre todo vamos a hablar de reumatismos degenerativos y de partes blandas, que es lo que más vosotros vais a ver. Pero veréis que yo voy a ir metiendo, encajando, conceptos de enfermedad inflamatoria, es decir, sobre todo para mandaros mensajes de cuáles son, digamos, patologías, no de partes blandas, pero que también vosotros tenéis que estar atentos y que no se os puede un poquito escapar, ¿vale? Y mañana vamos a hablar principalmente de tratamiento, ¿eh? Haremos una actualización, es lo que decía el colegio médico, lo de la propedéutica, ¿no? Hoy en día en reumatología ha habido realmente una revolución en el tratamiento de los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Y hay muchísimos tratamientos que todavía no sabéis en qué consisten, sus efectos secundarios, sus inmunosupresores. También vamos a hablar del fenómeno de Raynaud, porque tratamos el fenómeno de Raynaud. También vamos a hablar de la uveitis, que tiene que ver un oftalmólogo con un reumatólogo que están tratando a un paciente y le está poniendo una serie de inmunosupresores, ¿de acuerdo? Y he dividido la charla de mañana, pues, a hablar de reumatismo de partes blandas, tratamiento de artrosis y de todos los nuevos tratamientos, ¿no?, de reumatismos inflamatorios en enfermedades autónomas, ¿vale? Pues entonces, en esto va a consistir los 2 días. A mí, yo ya he hecho varias charlas de divulgación general y también charlas a primaria, y a mí siempre me gusta empezar con estas diapositivas, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica un reumatólogo? Porque en realidad muchas veces la gente no lo tiene clara. Compartimos enfermedades con primaria, compartimos enfermedades con traumatología, con rehabilitación. Porque a un hombro doloroso lo tratamos con rehabilitación y a otro hombro doloroso le ponemos corticoides. ¿Por qué lo tratamos de manera diferente? Pues este es el esquema mental de cualquier reumatólogo, de modo general. Así pensamos. Cuando un paciente tiene un problema, lo vamos a intentar clasificar en uno de estos apartados. Tratamos lo que llamamos reumatismos del hueso, o enfermedades del metabolismo óseo, lo que llamamos reumatismos degenerativos, artrosis o de partes blandas, y luego reumatismos inflamatorios, que en realidad son enfermedades autoinmunes. ¿A qué nos referimos con enfermedades del metabolismo óseo? Principalmente enfermedades del calcio y del fósforo, o los hiperparatiroidismos como representación más importante. Enfermedades propias de los huesos, el Payet, tumores óseos, osteogénesis imperfecta. Aquí utilizaremos principalmente técnicas diagnósticas, después de una fotografía, utilizamos la gammagrafía. Y por último nos dedicamos a la gran patología que también primaria se dedica, que es a la osteoporosis, ¿de acuerdo? El año pasado ya hicimos una charla de osteoporosis específica y también os seguiré mandando mensajes aquí de vez en cuando, porque la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente, es un problema de salud de primer orden y es una enfermedad que tiene unas complicaciones muy graves, principalmente los aplastamientos vertebrales y la fractura de cara, ¿de acuerdo? Luego
luego nos dedicamos a los reumatismos inflamatorios o enfermedades autoinmunes. Tenéis que recordar que el sistema inmunológico son nuestras defensas, es el encargado de defendernos. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cuando el sistema inmunológico falla y se produce una pérdida de tolerancia. Y entonces el sistema inmune ataca a nuestro organismo. Las enfermedades autoinmunes pueden ser vistas por diferentes especialistas, en función de qué estructura ha sido atacada por el sistema inmune. Si lo ataca anticuerpos antitiroideos, pues, hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune y lo ve el endocrino. Si lo ataca anticuerpos contra el riñón, pues los síndromes clásicos de la glomerulonefritis. Si resulta que son anticuerpos contra el receptor colina, pues se produce lo que sea la miastenia gravis. Son todas enfermedades clásicas que a día de hoy se consideran son enfermedades autoinmunes. ¿Por qué el reumatólogo es un experto, digamos, en enfermedades autoinmunes? ¿Qué tiene que ver las enfermedades autoinmunes con reumatología? Pues este pequeño detalle. Cuando el sistema autoinmune falla, el sistema inmune falla y se produce pérdida de tolerancia, tiene una predisposición especial a atacar el tejido conectivo y el tejido sinovial. De tal manera que las enfermedades autoinmunes más frecuentes pues son las que todos conocéis, las clásicas, la artritis reumatoide, la espondilitis, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, el lupus, esclerodermia, miopatías, vasculitis. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Son enfermedades graves, son enfermedades con mucha comorbilidad, secundaria a la propia enfermedad como para los tratamientos que necesitan, porque necesitan tratamientos inmunosupresores. ¿De acuerdo? Son enfermedades que producen mucha discapacidad, que producen destrucción articular muchas veces y producen un deterioro de la calidad de vida. Son enfermedades donde la morbilidad está aumentada, pero también la mortalidad, secundaria a la propia enfermedad como a los tratamientos inmunosupresores. ¿De acuerdo? Son enfermedades que a día de hoy se ha producido una importante revolución, tanto en el tratamiento de los inmunosupresores clásicos, manejamos muchísimo mejor el corticoide, manejamos muchísimo mejor los inmunosupresores, que ya los veremos mañana, y luego con la aparición de las nuevas terapias biológicas, que también las veremos mañana. De todas formas, tenéis que concienciaros que a día de hoy esas enfermedades siguen sin tener cura, siguen siendo incurables. La remisión espontánea es muy rara, ¿de acuerdo? Y por lo tanto van a necesitar un tratamiento inmunosupresor y un seguimiento crónico, ¿de acuerdo? Por último, intentamos encajar a nuestros pacientes dentro de lo que llamamos reumatismos degenerativos o de tejidos blandos. ¿A qué llamamos reumatismos degenerativos? Pues generalmente, para facilitar un poquito la comprensión, siempre lo solemos dividir en el dolor crónico de espalda y luego lo que todos llamamos tendinitis, fascitis, bursitis, hombros dolorosos, codos dolorosos. ¿Qué características comunes tienen estas patologías? Generalmente son patologías benignas, son patologías de buen pronóstico. Lo que pasa es que son patologías crónicas, recurrentes, recidivantes, y que se suelen ir, como muchas veces son degenerativas y no tienen un poquito cura, pues se suelen ir sumando, ¿no? Y van produciendo problemas continuos al paciente, ¿de acuerdo? Luego, muchas veces son patologías que lo que manifiestan es una enfermedad sistémica, la manifestación de una enfermedad más grave. Y por lo tanto, también tenemos que estar preparados cuando un paciente tiene uno de estos síndromes que no sea la manifestación de una enfermedad más compleja, y si no tratamos esa enfermedad más compleja, el problema no se le va a solucionar. Y por último, son patologías que ve un montón de especialistas. El reumatólogo, el rehabilitador, el traumatólogo, el fisioterapeuta, el osteópata, ¿de acuerdo? Y primaria. Y un médico de atención primaria, con un interés y con un entrenamiento suficiente, es capaz de resolver más del 80-90% de los casos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, primaria es una especialidad que debe estar preparado para la atención de esta patología, porque la mayoría de las veces va a poder asumirlo y resolverlo. Y solo en aquellos casos complejos, complicados, o que vaya a ser a lo mejor la manifestación de una enfermedad sistémica más grave, pues entonces es cuando se tiene que llevar a lo mejor al especialista, ¿vale? La parte de hoy, principalmente vamos a hablar de los reumatismos degenerativos y de partes blandas, ¿de acuerdo? Y cómo se enfoca desde el punto de vista médico, reumatológico, ¿de acuerdo? Lo que pasa, y a partir de ahora siempre un poquito hablaremos de eso. Pero iré metiendo coletillas, sobre todo para descartar o tener los conceptos claros de cuándo hay que pensar, sospechar
en que el paciente, en vez de tener un reumatismo degenerativo, no tenga una enfermedad inflamatoria. Esta diferencia la tenéis clara. Es importante. Y yo es uno de los primeros mensajes que quiero mandaros, que tengáis claro dónde vais a colocar al paciente. ¿De acuerdo? Porque el tratamiento y el pronóstico varía claramente. ¿Vale? Bueno, ¿a qué llamamos reumatismos degenerativos y de partes blandas? Pues lo llamamos primero la artrosis, en cualquiera de sus localizaciones. Y luego, reumatismos de partes blandas, pues las tendinitis, las fascitis, bursitis, entesitis, los síndromes del dolor regional complejo, neuropatías, de radiculopatías, ¿de acuerdo? Alteraciones anatómicas, hiperlaxitud, algunos también la fibromialgia o la fibrositis, ¿de acuerdo? ¿Qué tenéis que tener presente? Pues que esto, al igual que la artrosis en cualquier localización, una tendinitis, una fascitis también puede afectar a cualquier localización, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la clínica, el tratamiento y el pronóstico tendrá unas características particulares en función de la localización anatómica, ¿vale? Pero sí que existe una serie de principios generales que es como se tiene que enfocar todos estos problemas. Y una vez que tenemos claros estos principios generales, luego los iremos adaptando específicamente para cada articulación, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos principios generales? Que nos vale para cualquier historia clínica en reumatología. Pero insisto, vamos a centrarnos un poquito en reumatismo de partes blandas. Pues que la historia clínica y la exploración física siguen siendo la herramienta fundamental. ¿De acuerdo? Fundamental para excluir una enfermedad sistémica, para clasificar claramente al paciente, que no estemos en un problema inflamatorio. Segundo, para reconocer la etiología y posibles factores precipitantes. Reconocer específicamente qué estructura está afectada. Y luego, para guiar un poco las pruebas complementarias. ¿De acuerdo? En función de eso, podremos educar muchísimo, aliviar muchísimo más el dolor y luego informar al paciente del pronóstico y las expectativas para que el paciente también sea responsable de su enfermedad y que tome las medidas pertinentes, porque la rehabilitación y el autocuidado es fundamental para el buen pronóstico de la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Ese es el esquema mental que tenéis que tener, ¿de acuerdo?, a la hora de enfocar cualquier síndrome doloroso, ¿vale? Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces va a ser un reumatismo de parte blanda o degenerativo. La historia clínica de exploración física va a ser fundamental y principalmente para dónde vamos a encajar al paciente, si realmente un reumatismo degenerativo de parte blanda o, oye, que a lo mejor el paciente lo que tiene es una enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? En función de las sospechas clínicas se solicitarán las pruebas complementarias, ¿de acuerdo? En el 90% de las veces con una radiografía y una ecografía muscular será suficiente, reservando la resonancia magnética para algunos casos particulares que luego también iremos viendo, ¿vale? Otras patologías como la gamografía, la artrografía, artroscopia, el electromiograma, generalmente son pruebas diagnósticas que lo usamos con muchísima menos frecuencia en estos casos, ¿de acuerdo? Pero alguna vez se puede solicitar, sobre todo para el diagnóstico diferencial. Vamos a ver un poquito cada uno de estas partes, ¿de acuerdo? Vamos a dedicar ahora al principio de la charla, vamos a ver específicamente historia clínica, exploración física y luego hablaremos de placa, ecografía y un poquito de resto. Respecto a la historia clínica, mensaje fundamental. Es la herramienta fundamental para enfocar adecuadamente a un paciente, ¿de acuerdo? Nos hará pensar en la sospecha clínica y la actitud y el enfoque que le demos al paciente. No es lo mismo una señora que le duele la zona lumbar, que tiene 65 años, que tiene un dolor desde hace 5 años y que el dolor no ha cambiado, que tiene una lumbar que no ha cambiado, que no es signo de alarma. Pues estaremos utilizando una serie de diagnósticos. El mismo síntoma, una lumbalgia, en una persona de 25 años que nunca había tenido ningún dolor y que aparece de manera espontánea y que necesita que los antiinflamatorios no cambien. ¿De acuerdo? La sospecha clínica también va a ser fundamental. Lo mismo para la artrosis. Una señora de 65 años que tiene un dolor crónico de rodillas. Ahora las rodillas le duelen más. No hay derrame, no hay ninguna cosa. Probablemente sea artrosis. Pero también es lo mismo un varón de 65 años con antecedente de cirugía meniscal que hace senderismo de manera habitual y ahora le duele mal la rodilla. ¿De acuerdo? El diagnóstico probablemente sea el mismo, artrosis, pero el tratamiento o las opciones terapéuticas pues, pueden variar. ¿De acuerdo? La exploración física. La exploración física fundamentalmente nos va a ayudar para consolidar la sospecha clínica que ya hemos conseguido con la historia clínica. ¿De acuerdo? Muchos tenéis miedo a la exploración, un poquito a la exploración física. Le tenéis un poquito de respeto, pero la exploración física es igual que cualquier exploración de cualquier órgano sin aparatos. Yo creo que si tenéis este esquema general, pues podéis explorar cualquier articulación.
¿De acuerdo? Se explora igual, hay una primera parte de inspección, de palpación, la inspección sobre todo para ver si la articulación está roja, si está caliente, si existe una congruencia articular, si hay algún tipo de deformidad, si está inflamada, si hay alguna erosión. La palpación, pues lo mismo, para confirmar si está caliente, para confirmar los puntos dolorosos, puntos directos de qué estructura específicamente está afectada, para ver si hay derrame articular, ¿de acuerdo? La movilidad articular, que generalmente es activa, es decir, la movilidad activa del paciente, pasiva, si tú solo mueves al paciente, y luego contrarresistencia para maniobras específicas. Esas son las tres formas básicas de explorar, no tienen ningún secreto. Y luego lo que suele más complicar la cosa es las maniobras específicas para cada localización anatómica. Claro, si estamos en el hombro, maniobras específicas pues para la bursitis, para las tendinitis. Si estamos en la rodilla, pues maniobras específicas para ver menisco, para ver el ligamento lateral. Estamos en la zona lumbar, pues queremos ver signos ciáticos, queremos ver datos tactiliacos. ¿De acuerdo? Pero yo creo que si seguís este esquema, ¿de acuerdo? Pues, pues es muy fácil y uno no se pierde. ¿De acuerdo? Yo había pensado ahora aquí para hacer un poquito, si queréis, si tenéis alguna duda exploratoria, pues un voluntario y yo le exploro si queréis. Pues si no, sigo, como vosotros queráis. Luego no os quedéis con la duda de la exploración del hombro, exploración de rodilla. ¿Hay un voluntario? La exploración del codo, exploración de la muñeca. No tenéis dudas, sabéis explorar perfectamente. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, la rodilla la había visto, pero si queréis lo dejamos para el final. Si queréis exploramos el hombro, exploramos el codo. El hombro, pues venga, un voluntario. Venga. Bueno, sabía que me ibas a preguntar el hombro y yo hoy en día es cierto que las maniobras específicas tampoco os tenéis que centrar mucho, porque realmente luego lo vamos a confirmar con una prueba complementaria, realmente, o una ecografía o una resonancia. Lo que sí es importante, ¿vale? Más es simplemente que tengáis claro ese esquema que os he presentado antes, ¿de acuerdo? Reumatismo de parte blanda, enfermedad inflamatoria, ¿vale? La exploración del hombro, pues seguimos la indicación básica, inspección, palpación, movilidad articular, ¿de acuerdo? Cuando un paciente vamos a explorar el hombro, realmente tenemos que dejar el dorso desnudo, eso está clarísimo. Tenemos que ver si tiene datos de derrame. Es muy habitual el derrame del hombro, es una articulación profunda y no se suele ver, pero alguna vez sí que suelen tener derrame, entonces con artritis, realmente está aumentado, o pacientes que toman cintrón, lemartros, entonces es más frecuente en la rodilla y en el hombro, ¿de acuerdo? En el caso del hombro, una vez que hemos visto la inspección, y por supuesto si está rojo, si está caliente, ¿de acuerdo? Para descartar algún tipo de artritis. Y en la palpación, generalmente en el hombro, tocamos en la articulación acromioclavicular, ¿de acuerdo? En la palpación lateral, en la palpación anterior, palpación posterior y amén, ¿de acuerdo? Y luego, generalmente solemos la rotación posterior interna para la palpación subacromial, porque aquí, en esta posición, es como se ve el manguito rotador, ¿de acuerdo? El manguito rotadores aquí está metido y aquí lo sacamos. Entonces, la patología más frecuente del hombro, como luego veremos, es patología del manguito rotadores y el dolor subacromial también es muy importante, ¿vale? Luego siempre tenéis, no voy a decir las maneras específicas de cada tendón, pero sí que una cosa es tener tendinitis, luego lo veremos, y otra cosa es bursitis, inflamación. En líneas generales, la bursitis produce dolor generalizado a la movilidad, ¿de acuerdo? Mientras que la tendinitis, la tendinosis, va a producir dolor solamente en aquellos arcos que el tendón funcione, ¿de acuerdo? Entonces le decimos al paciente que haga la movilidad articular primero, activa. Cada articulación tendrá sus movimientos. En el caso del hombro es flexión anterior, arriba del todo, ¿de acuerdo? Luego posterior. Ya está. En el caso del hombro luego está la abducción hacia afuera, ¿de acuerdo? Muy típico, que lo sabéis todos, ¿de acuerdo? Es así, el arco doloroso de 60 a 120. ¿Por qué? Porque es donde más tira el supraespinoso, ¿de acuerdo? En ese momento luego, a partir de 120 ya está el redondo menor, el infraespinoso y ya suele doler menos. Si el paciente tuviera una bursitis, lo normal es que le doliese toda la movilidad, ¿de acuerdo? A la hora de explorar el hombro, según la patología, el paciente a lo mejor mueve el hombro y se queda aquí. Entonces tendría limitación de la movilidad.
de los arcos articulares. ¿De acuerdo? Maniobras específicas de cada localización, pues todas las maniobras, lo más importante son impeachment, ¿no? Maniobras del pinzamiento subacromial. El impeachment es la fisiopatología del hombro doloroso más frecuente en gente joven. El espacio subacromial está disminuido, el roce produce al final inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, maniobras de impeachment clásicas, generalmente se suele decir al paciente, cierra el puño, contra resistencia, levanta, suele producir un dolor. ¿De acuerdo? Y luego se le cruza así, y contra resistencia, que también suele producir un dolor subacromial. Y luego es muy típico el manguito de rotadores, la rotación, que suele también producir cierto compromiso. ¿De acuerdo? En el caso del hombro también existen las rotaciones que no lo he dicho. ¿De acuerdo? La rotación anterior, interna y externa, y luego posterior. ¿De acuerdo? Posterior interna. ¿De acuerdo? Es simplemente seguir el esquema, inspección, palpación, movilidad articular, ¿de acuerdo? Y luego maniobras específicas de cada localización. Y pues si uno se lo va apuntando, inspección, que es lo que ve, si hay datos inflamatorios, si hay alguna erosión, una puerta de entrada, alguna incongruencia o deformidad articular. La palpación, si tiene algún punto doloroso en concreto, ¿de acuerdo? Movilidad articular, se utilizan los gonómetros de medir los arcos articulares, ¿de acuerdo? Se puede decir disminución, limitación de la rotación posterior interna o limitación de la movilidad articular con una flexión anterior a 90 grados o una abducción a 90 grados, que a lo mejor se completa de manera pasiva, ¿de acuerdo? Una cosa está activa, el paciente lo puede, pero tú de manera pasiva sí se lo puedes, ¿de acuerdo? ¿Qué más queréis? Aparte del hombro. El codo. El codo es muy fácil de explorar, ¿de acuerdo? Es que no tiene ningún secreto, ¿vale? No se puede tener miedo, digamos, a la exploración del codo y decir, no, es que yo nunca he explorado un codo, porque es muy fácil. El codo es una articulación, es la tróclea, entonces solamente tiene la flexión, extensión, ¿de acuerdo? Y la pronosupinación, ¿de acuerdo? La exploración del codo, ver si tiene signos inflamatorios, ¿de acuerdo? Ver si tiene la movilidad conservada, tanto la flexo-extensión, de la flexión completa, que suele estar limitada en el caso de que haya artritis o deformidad articular, ¿de acuerdo? Y luego los famosos puntos dolorosos para ver epicondilitis, que luego veremos, ¿de acuerdo? Dolor a palpación, ¿vale? En la tróclea y en el epicóndilo, ¿vale? Hay maniobras específicas de epicondilitis, que es, al paciente se le pide la flexión anterior de la muñeca contra el externo. Pero un momentito, dobla, así, se le pide empuja. Este movimiento produce dolor selectivo en el epicóndilo y es la maniobra típica de epicondilitis. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pasa que las rodillas tenemos que tumbar, lo estamos viendo aquí. Es un problema. Pero bueno, ¿queréis que le tumbas un momentito? Bueno, a ver, venga, ¿queréis? Pues tenéis que veniros aquí. Claro. Ya hacemos la rodilla y hacemos la cadera. Entonces, generalmente la rodilla, la inspección de la rodilla, miraremos si tiene derrame. El derrame generalmente simplemente a simple vista pues se ve. Tiene derrame, si la articulación está roja o caliente, ¿de acuerdo? Pero luego está el signo de rebote que sería fijar la rodilla, fijar la rótula y luego apretar un poquito, ¿de acuerdo? Y entonces pues habría signo de rebote positivo, ¿vale? La movilidad articular de la rodilla, principalmente la flexoextensión, dobla. La flexión completa, no dolorosa, y la extensión, ¿de acuerdo? Luego, simplemente ver los puntos dolorosos, ¿de acuerdo? Los puntos dolorosos serían a la hora de interna interna del menisco, un poquito más abajo sería la inserción anserina, ¿vale? Esto luego lo veremos para muchas veces se confunde con la cara lateral, ¿vale? Luego la rodilla sería la estabilidad lateral, ¿no? Interna, para ver si tiene sobre todo patología ligamentosa traumática, ¿vale? O simplemente en las artrosis severas tendrían el genu varo, ¿de acuerdo? O genu valgo, ¿de acuerdo? Tienen un poquito la estabilidad lateral, forzando el valgo y forzando el valgo, ¿de acuerdo? Y luego sería, digamos, las maniobras meniscales,
A mí principalmente la que más me gusta es combinar el forzar el varo o el valgo con la flexoextensión. ¿De acuerdo? Para ver el menisco, a ver, de medio flexionado, fuerzo el valgo y voy estirando. Mira, mira, lo puedes ir rotando. A la vez que forzáis el varo, estoy presionando, estiráis. Muy selectivo el medio. ¿Vale? Esto generalmente no lo tolera. Esta gente que tiene, claro, produce dolor o no puede, sobre todo, ¿vale? Pero sobre todo produce sintomatología muy dolorosa. ¿Eso sería el interno? El interno y el externo sería forzar el valgo a la vez que estira. ¿De acuerdo? Ligamentos cruzados, inestabilidad anterior, que bueno, eso generalmente se ve ya en patología más traumática, que sería el famoso cajón. ¿Vale? Y luego dolor en la región posterior, ¿de acuerdo? Que luego veis el famoso quiste de Baker, que luego lo viene. ¿Vale? La exploración de cadera es muy importante, porque muchas veces se confunde. Solo duele posteriormente con el quiste, porque la gente se queja muchas veces de dolor. Lo más lo más frecuente es que sea la propia artrosis. Que se Claro, refleja atrás. que se refleja atrás, por derrame. Entonces el paciente no puede doblar y entonces me duele. La cadera. La exploración de la cadera, efectivamente expresión anterior. ¿De acuerdo? Extensión. Acordad que muchas veces el paciente suele tener artrosis en rodilla y en cadera. Le exploráis, le hacéis daño, es decir, al no poder presionar de todo la rodilla, le hacéis daño. Entonces cuando ponéis la cadera, que la rodilla está a 90 grados. ¿De acuerdo? Y entonces no os limitará mucho. Si tienen la cadera limitada, no, es que lo que se duele la rodilla, que no puede doblarla, entonces no puede. ¿De acuerdo? Rotación interna. ¿De acuerdo? Rotación externa. ¿Vale? Y podéis valorar la abducción. Cuando veáis la aducción, dolores de los aductores. Ni rara, pero que ahí está. Los isquiotibiales. Esto es gente ya más joven. ¿Vale? Y luego muy típico, dolor en el tocante. ¿De acuerdo? Muchas veces os vais a encontrar que son personas mayores con una hiperlordosis, sobrepeso, y entonces lo que tienen todo dolorido. Tiene la zona lumbar, la zona glútea y el trocánter. ¿De acuerdo? Entonces el origen suele ser la artrosis de columna, que produce una contractura lumbar y glútea crónica, y esa contractura tira el trocánter, entonces está la aducción. Mientras que la tendinitis, la trochanteritis selectiva, pues no tiene más dolor en el glúteo, sino solamente la infección. ¿De acuerdo? Luego aprovechamos ya maniobras ciáticas, que eso lo sabéis perfectamente, el LASEC y el Braga, y luego la maniobra sacroiliaca indirecta del cuatro invertido, ¿de acuerdo? Para valorar la sacroiliaca. Como se decía el paciente, presionamos la espina ilíaca y esto generalmente produce dolor en la sacroiliaca contralateral. ¿De acuerdo? Con el otro así, para ver la sacroiliaca derecha. ¿Vale? Entonces muchas veces para el diagnóstico entre sacroiliitis y ciática. ¿Vale? Una vez que tenemos al paciente y tenemos explorado la cadera y la zona lumbar, le daremos la vuelta, y le tocaríamos la zona de las espinosas lumbares y los glúteos, para ver si tiene palpación directa en sacroiliacas o datos de ciática. ¿De acuerdo? Yo no te lo voy a hacer porque, a ver, por favor, un momento. Maniobra directa de sacroiliaca, tienes que hacerlo con cuidado porque luego muchas personas no lo toleran por la propia artrosis. ¿De acuerdo? Levantamos, y esto es un dolor muy selectivo en la sacroiliaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, todo. Gracias. ¿Alguna otra articulación? ¿Tenéis alguna duda exploratoria? ¿Y el shoulder? El shover, sí. El shover es para el diagnóstico, para el diagnóstico para la exploración de espondiloartropatías. Los criterios antiguos de Nueva York, para que poder diagnosticar a un paciente espondilitis anquilosante, tiene que haber limitación de la movilidad. Entonces, ya no los utilizamos, porque un paciente que tiene ya limitación de la movilidad es que ya está anquilosado, y hoy en día queremos evitar la anquilosis. ¿De acuerdo? Pero los criterios de Nueva York tiene que haber anquilosis. Entonces se utiliza el shover. El shover se utiliza, hay que quitar al paciente, te voy a quitarle un momentito, ¿vale? Entonces, las espinas ilíacas anterosuperiores, hacemos una línea, voy a coincidir con el 3L4. Y aquí pintamos una línea. Pintamos una línea aquí, ¿puedo pintar? Sí. Entonces dejamos 3L4, una línea. Cogemos el metro y medimos 10 centímetros. ¿De acuerdo? Y ahora con las piernas juntas le decimos al paciente, hacia abajo, hasta donde llegue, sin forzar. Y quédate, no rebotes, te quedas así.
y entonces le medimos la diferencia de aquí a aquí. Entonces el sober es patológico cuando hay menos de 3 centímetros aproximadamente. ¿Vale? ¿Cuántos menos? De 3. Aproximadamente. Más de 3 Sí. Luego, y aprovechamos ya a los pacientes para la espondilitis, que medimos la distancia de dos suelos, ¿de acuerdo? Y luego la flexión lateral. La flexión lateral es un más rollo porque lo que se mide la distancia con los brazos caídos del dedo anular, del dedo corazón hasta el suelo. Y entonces decimos, dóblate. Le volvemos a medir la distancia y es la diferencia, la movilidad de centímetros, lo que se ha movido. ¿De acuerdo? Aparte luego la rotación. ¿Vale? Entonces, le medimos la movilidad de columna lumbar, que es con el sober, con la lateralización, ¿vale? Hay reumatólogos que utilizan el sober invertido, el sober invertido, el nuevo sober, es que no me sale ahora el nombre, que sería 10 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo, ¿vale? Entonces, mediría la diferencia, tampoco hay. Para ver la movilidad dorsal, utilizamos la expansión torácica. Cogemos una cinta métrica a la altura de los pezones y le decimos al paciente que inspire hondo. Inspira, realmente la cinta métrica, más de 5 centímetros. Y luego la movilidad de columna cervical para su espondilítico. La movilidad de columna cervical, como siempre es, inspección para movilidad articular. La movilidad articular, la columna cervical son las rotaciones, la flexoextensión anterior y posterior y la lateralización. Entonces, un paciente con espondilitis anquilosante se queda fijo, rígido, ¿de acuerdo? La evolución natural es que se quede anquilosado. Y entonces, ni pueda mover hacia un lado ni hacia otro. Entonces, ¿qué le medimos? Le medimos primero la distancia mentón external y luego le medimos las lateralizaciones y luego las rotaciones, que realmente está abolido. Y luego le medimos la distancia trago-pared o tipucio-pared. ¿Veis aquí un momentito? Entonces, el paciente se tiene que pegar en la pared. Claro, voy a hacer ahí porque ahí. Estas medidas, si veis la hoja, algunos veis, los pacientes que damos una hoja de espondilitis anquilosante, son estas medidas. Decimos que el paciente tiene que quedarse pegado. Y le medimos del trago a la pared, o del tipucio a la pared. ¿Por qué? Porque un espondilítico, la evolución natural del espondilítico es que se va quedando anquilosado, ¿de acuerdo? Y entonces, como se va quedando así, luego para poder mirar. Y las más severas se quedan así. Entonces no mueven. Y dice, jefe, y hace así, porque no puede, tiene que hacer así. Esta es la evolución natural, ¿no? Entonces, para ver la severidad, es la distancia trago-pared, porque los muy evolucionados, como los los habéis visto, que van así, porque se han quedado anquilosados. Y de columna cervical, no pueden quedar el cuello. ¿De acuerdo? Estas son las mediciones que utilizamos en la espondilitis anquilosante. Sí. La muñeca lo veremos también ahora, ¿de acuerdo? Para ver la exploración de la muñeca también es muy fácil. Signos inflamatorios, flexoextensión. Si hay inflamación de muñeca, la flexoextensión va a ser muy dolorosa. Entonces es muy típico que el paciente le levantes el codo. Los abuelitos que tienen sinovitis, haces así y el codo automáticamente te lo van a levantar. Es muy típico de la artritis de muñeca, ¿de acuerdo? Y luego, el dolor a la palpación selectivo en la trapecio metacarpiana, que es de artrosis, y que se suele asociar o no, que luego lo veremos, con una tendinitis de Kerbein, y este famoso Filkenstein. Entonces, el Filkenstein es muy doloroso también. Se produce poniendo el pulgar así, forzando la flexión y estira el autor largo extensión por el pulgar. ¿Vale? Sinovitis de manos en la artritis reumatoide, lo vais a ver, va a haber edema difuso, dolor a la palpación, el paciente muchas veces no se puede poner los canales. ¿De acuerdo? El tobillo. La esternoclavicular a veces vemos personas mayores, no tan mayores, que empieza a abultarse. Sí. Y suele ser cambios degenerativos, luego lo veremos también ahí, la patología en el diferencial, pero sí, a la hora de explorar es muy fácil porque es dolor selectivo o datos inflamatorios, no tiene como tal una exploración de la movilidad articular, pues son articulaciones que el tobillo no tiene tampoco, porque son datos inflamatorios, entonces o hay artritis o hay tarsitis o inflamación de los metatarsofalángicas, ¿de acuerdo? Y luego más, si el paciente está torcido del tobillo, pues es ver más la movilidad articular, pero luego muchas veces tiene que incluir una placa, una resopa de ha habido ruptura tendinosa o ya patología más traumática.
¿de acuerdo? De patología médica, desde el punto de vista de enfoque médico, cuando no ha habido traumatismo, no ha habido torcedura, el tobillo es ver más o menos si está inflamado o no. Luego hay inflamación muy selectiva. El tobillo puede estar inflamado de manera global, o luego es muy típico que se inflame la cara lateral solamente, o de bajo los maleolos. La cara interna sería una tenosynovitis del tibial posterior, ¿de acuerdo? O una tenosynovitis de los peroneos, muy selectivo también, ¿de acuerdo? Ciertas falángicas, datos inflamatorios, dolor a palpación directa y Cara, dolor de planta del pie, dolor. la La fascitis plantar, sí, la clínica es típica y la exploración es típica, dolor a palpación directa, no hay ninguna maniobra específica. En la sospecha clínica, el diagnóstico es clínico, y una fascitis plantar. Ya luego ya veremos por qué. Eso es lo que es el mensaje que os mando, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún secreto. El dolor a palpación me duele la planta del pie, al apoyar, tú lo coges, le exploras y dolor selectivo a nivel de planta frontal, tienes fascitis plantar. Ya veremos por qué. Y en función de lo que sospechemos, ya pediremos unas cosas u otras, pero la exploración y el diagnóstico es clínico. ¿Qué más? De dudas exploratorias. Las sintesitis, sobre todo las sintopatías, sobre todo son los tendones de Aquiles, ¿de acuerdo? Los tendones rotulianos, los trocánteres y los hombros dolorosos y los epicóndilos, ¿de acuerdo? Lo que ha dicho en sitios, sobre todo es el diagnóstico que utilizamos para las espondiloartropatías, ¿de acuerdo? Las espondiloartropatías, que son espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, espondilitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reactiva, ¿de acuerdo? Hipertiroiditis, ¿no? Todos los signos de hipertiroiditis suelen asociar entesitis. La entesitis es el proceso inflamatorio, en vez de empezar en la sinovial, empieza en la unión del tendón con el hueso, entesitis. Entonces es muy típico que produzcan entesitis o datos de entesitis crónica, que son las calcificaciones, los espolones calcáneos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, cuando un paciente que tiene psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, pues le buscamos el resultado de entesitis. Y estas son las clásicas. De hecho, hay un índice de entesitis ecográfico que lo ha sacado la gente de APAC, que son los que más ecografía saben, y que miden estas entesitis que son las más clásicas, las tendones de Aquiles, las rotulianas, trocánteres y epicóndilos. No utilizan el nombre. Entonces, tienes que pasar el ecógrafo por todas estas entesitis, porque un alto porcentaje hay afectación asintomática, ¿no? Pero te sirve como criterio diagnóstico. Porque las espondiloartropatías, que con la espondilitis anquilosante, hoy en día no esperamos a que el paciente esté ya anquilosado. Hay que tratarle muchísimo antes, ¿no? Para evitar, porque disponemos de tratamiento para ello. Bueno, seguimos, pues venga, en la exploración. Bueno, yo creo que con la exploración la mitad de la charla de hoy, de hoy, os la he dado ya. Bueno, otra parte de la exploración fundamental, que aparte de ya encauzar la historia clínica y consolidar el diagnóstico, la exploración sobre todo nos va a servir para descartar artritis, ¿vale? Os dije que la patología que principalmente vamos a ver hoy, que más interesa, es la patología de parte blanda y degenerativa, ¿vale? Pero también es muy importante que no se nos pase que el paciente tiene una enfermedad sistémica, que no tiene un hombro doloroso o una entesitis calcánea en el contexto de una artritis psoriásica, porque el tratamiento ya es distinto y el enfoque es distinto. Pues bien, una de las maneras, de lo más importante para diferenciar esta patología es el derrame articular. Quedaos en la cabeza que si un paciente tiene artritis, pues tiene algo más importante. Luego ya veremos si a lo mejor es solamente por artrosis, pero si el paciente tiene inflamación articular, tenéis que hacer un diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el objetivo fundamental de la exploración física también es descartar que el paciente no tenga artritis. Algunas veces será fácil, otras veces no, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tenéis que saber hacer el diagnóstico diferencial de un paciente con artritis. Así tenéis que, a la hora de enfocar un paciente que tiene dolor articular, esta pregunta tenéis que poder contestarla con la exploración física, ¿de acuerdo? Es decir, si existe o no inflamación articular. Si existe inflamación articular, ya veremos qué artritis tiene el paciente, si es una articulación sola, si es mucha, si es aguda o es crónica. En cualquier caso, habrá que hacer una artrocentesis y ahora hablaremos de cuáles son las indicaciones de la artrocentesis. Si el paciente no tiene inflamación articular, entonces ya nos encontraremos en alguno de estos lugares, ¿de acuerdo? Hablaremos principalmente de lo que más os interesa a vosotros, patología de parte blanda, que a lo mejor no tenga un dolor articular, o que el paciente tenga a lo mejor artralgias,
en el contexto de un proceso mecánico, o a lo mejor es que está empezando con una enfermedad inflamatoria que más tarde o temprano hará inflamación articular. ¿De acuerdo? Yo creo que este esquema es bastante sencillo a la hora de poder vosotros manejarlo. Estas son las características de un líquido articular normal. El líquido articular normal es viscoso, ¿de acuerdo? Transparente, poquito, con poca celularidad, ¿de acuerdo? Y el examen del líquido fundamental, el examen del líquido sinovial es fundamental para el diagnóstico de artritis infecciosa, artritis microcristalina y de Martos. Son patologías que primaria maneja perfectamente, ¿de acuerdo? Y luego también nos servirá para diferenciar entre el líquido inflamatorio, no inflamatorio o mecánico. Aquí tenéis los diferentes líquidos que podemos tener, ¿de acuerdo? A medida que nos vamos alejando, este es el líquido normal. El líquido mecánico, típico de la artrosis, una viscosidad sigue siendo alta, poquitas células, cultivo y gram negativo, ¿de acuerdo? Líquido ya inflamatorio, ya muchas más células, ¿de acuerdo? El cultivo tiene que ser negativo, pero ya ha perdido la viscosidad. Cuanto más líquido sea un líquido articular, pues ojo, ¿de acuerdo? Cuanto más viscoso, mejor, ¿de acuerdo? Cuanto más líquido, y luego, en cuanto al color, cuanto más transparente, mejor. Cuanto más turbio, más opaco, peor. Finalmente, esto es fundamental. Vosotros esto tenéis que tener claro. Descartar una artritis infecciosa. Un líquido más de 50.000 células, por definición, es una artritis infecciosa. ¿De acuerdo? Y como tal hay que tratarla. Que luego ya resulta que era una microcristalina, porque las microcristalinas de pirofosfato cálcico pueden tener muchas células. Bueno, a lo mejor. Pero en un principio esto es criterio de artritis infecciosa y por lo tanto antibiótico. Probablemente el tratamiento de una artritis infecciosa es antibiótico intravenoso. El diagnóstico de una artritis infecciosa obliga probablemente a ingresar al paciente. ¿De acuerdo? La artritis infecciosa necesita antibiótico intravenoso, artroceles repetidas, y dependiendo de hospitales, a los traumatólogos directamente les gusta meterlo en quirófano y hacer una artroscopia de limpieza. Pero bueno, generalmente yo vengo de un hospital en que generalmente, a no ser que el paciente esté con datos de gravedad, séptico, pues generalmente primero se intenta el tratamiento conservado. ¿Vale? Fundamental para el análisis de líquido. Cuando vosotros pidáis analicéis un líquido articular, podéis pedir cristales, podéis pedir gram, podéis pedir glucosa, proteínas, pero lo fundamental es el recuento celular. ¿De acuerdo? Lo otro os servirá para completar el diagnóstico, pero es que a mí no me vale que un líquido articular y que una glucosa, eso no vale para nada. Lo que tenéis que pedir es el recuento celular, porque el recuento celular es el que os marca el tipo de líquido que es, ¿de acuerdo? Y en función del tipo de líquido que es, clasificaremos al paciente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el resumen de las indicaciones generales de realizar una artrocentesis a un paciente. Monoartritis aguda, crónica, esto generalmente ya se deja para especialistas, traumatismo con derrame, monoartritis aguda sobre una poliartritis crónica, o sospecha de infección, hemartros o una microcristalina. Las 4 cosas que se piden, esto es el aspecto general, el gran cultivo, cirugía de forma y cristales. Tendremos 4 tipos de líquidos, un hemartros, líquido no inflamatorio, inflamatorio y purulento. Aquí tenéis las causas más frecuentes de cada uno de los líquidos, ¿de acuerdo? En lo que tenéis que pensar. ¿Cuáles son lo más frecuente en la práctica habitual? Porque si es un hemartos, ha sido un traumatismo o de manera espontánea en un paciente que toma cintrón, si más lo va a ver, primario. Que el paciente tenga afortunadamente una artrosis. Es cierto que yo os he puesto mucha alarma a la hora, pero para que tengáis los conceptos claros de inflamatorio o no inflamatorio. Pero es verdad que la causa más frecuente de un paciente que venga con un derrame de rodilla, pues es la artrosis. Pero bueno, que también lo veis vosotros. ¿Vale? Inflamatorio, la gota o la pseudogota es lo más frecuente, ¿vale? Y esto a vosotros pues nunca se os puede escapar. Una crisis infecciosa es una urgencia médica, ¿vale? Otras causas ya más frecuentes también, pero bueno, que se ven con menos de la práctica habitual y que generalmente ya esto ya suele pasar al especialista, porque suelen ser artritis crónicas, ¿de acuerdo? Y entonces generalmente lo analizamos más en consulta, ¿de acuerdo? Pues no inflamatorias, Fayet, sinovitis, una osteonecrosis y luego todos los síndromes de enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Pero esto generalmente es para la indicación, si habéis visto, nos vamos atrás, de las artritis crónicas. Es decir, no es lo mismo enfocar una artrocentesis, no, es que llevo 2 días con la rodilla inflamada, y por lo tanto es una artritis aguda, y por lo tanto la causa es distinta, a que llegue el paciente en consulta, porque lo mandáis. Es que lleva 8 semanas, 2 meses tomando antiinflamatorios y tiene la rodilla inflamada, ¿de acuerdo? Es una artritis crónica, ¿de acuerdo? Entonces las opciones, digamos, no he querido complicarlo,
Pero claro, la causa más frecuente de artritis aguda y de artritis crónica cambia. ¿De acuerdo? Vale. Pero nosotros vamos a volver a los reumatismos degenerativos y partes blandas. ¿De acuerdo? Volvemos a ese esquema general que hemos visto que es el que vosotros tenéis que tener. Historia clínica, exploración física, una sospecha diagnóstica. En función de la sospecha diagnóstica, voy a pedir una serie de pruebas complementarias para confirmar mi diagnóstico. Y si no lo confirmo, no me quedo tranquilo. Porque la historia clínica y la exploración física es lo que marca el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pues, en el 90% de los casos, radiografías, ecografías y resonancia magnética. ¿De acuerdo? Y otras pruebas, pues mucho menos frecuentes. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de conceptos generales de cada uno de ellos. ¿Vale? Radiografía articular básica es la prueba complementaria más frecuente solicitada y por supuesto debe estar dirigida por la historia clínica, ¿de acuerdo? Porque, ojo, por ejemplo, que muchas veces el paciente a lo mejor le duele la ingle y se le pide una lumbar, o se le pide, o el paciente lo que tiene es un dolor de el trocánter y se le pide una cadera y no se ve clasificación en el trocánter, ¿vale? O tiene un dolor de sacroiliacas y se le pide solamente una cadera, ¿vale? Es muy importante que se dirige por la historia clínica y la exploración física. Porque en muchas proyecciones, bueno, les podéis pedir todas. Les podéis pedir con una lumbar, pedís con cadera, pero vamos, generalmente hay una sospecha y se pide. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dirigida por la historia clínica. Vamos a hacer un resumen, que yo creo que sí que es interesante, de una lectura sistematizada de una radiografía. Sobre todo, por la última noticia de que los radiólogos dicen que ya no van a informar más de las radiografías. O sea que yo he descartado todo lo traumático, todas las fracturas, pues esto ya queda para la traumatología. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto también es cómo se ve una radiografía, pues teniendo con una lectura sistematizada se nos va a escapar el menor número de detalles. Habrá que fijarse en la alineación ósea, alteración de la administración, del espacio articular y de parte blanda. De disminución de espacio articular, asimétrico o global. Cuando hay una disminución asimétrica, principalmente desde el cóndilo interno, suele ser de carácter degenerativo, ¿de acuerdo? Artrósico. Cuando es global, pues generalmente suele ser secundario a una enfermedad inflamatoria que ha producido daño, ¿de acuerdo? O sea, cuando veáis esta placa, esto no es típico de una mujer de sobrepeso con artrosis. Esto es típico de un proceso inflamatorio, ya sea una gota que ha destruido la articulación o una artritis reumatoide, una espondilitis, ¿de acuerdo? No sé si tenéis bien clara la diferenciación entre quiste y geoda. ¿Sabéis la diferencia? Son áreas bien delimitadas del hueso. El quiste se puede dar en cualquier caso, ¿de acuerdo? La geoda la solemos reservar para el término de subcondral en los pacientes con artrosis, ¿de acuerdo? O los pacientes con enfermedad inflamatoria, principalmente artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Radiológicamente lo mismo, un área bien delimitada, ¿de acuerdo? Pero el quiste se puede dar en cualquier localización y la geoda lo solemos reservar para artrosis, enfermedad inflamatoria. Enfermedad inflamatoria, la geoda es datos de agresividad, ¿de acuerdo? Y una geoda subcondral de artrosis, pues ya es una evolución avanzada. Vale. Luego, erosiones. La diferencia es, pues, las erosiones, cuando se altera, no sé si, ¿lo veis bien? Es que hay mucha luz. Bueno, vale, las erosiones, es que ahí no se ve bien. Las erosiones es cuando ya hay afectación de la cortical del hueso. Es un dato de agresividad, es destrucción ósea, ¿de acuerdo? Esta erosión la he puesto en el contexto de un tumor. Y luego, nosotros, las erosiones también son datos de agresividad en los pacientes con reumatismos inflamatorios. Esta es la erosión típica de un paciente con artritis reumatoide. Esto automáticamente es un criterio de gravedad y esto es lo que a día de hoy nosotros intentamos evitar. ¿De acuerdo? Que haya daño articular, daño radiológico. ¿De acuerdo? El daño radiológico ya es daño estructural muy importante. Osteofitos. ¿Qué es el osteofito? Eso es. El osteofito, llamamos osteofito al crecimiento desorganizado del hueso artrósico. Es la reacción que hace el hueso a la destrucción articular. ¿De acuerdo? Se produce el choque de dos articulaciones que ya no son congruentes y de manera desorganizada crece el osteofito. Y el osteofito es en cualquier localización. Y en función de dónde esté el osteofito lo llamamos de una manera distinta. Entonces, ¿cómo llamamos al osteofito de las interfalángicas distal? No dudas, ¿verdad? Y al osteofito de interfalángica próxima, de Bouchard. ¿De acuerdo? Pero es todo lo mismo, artrosis, ¿vale? El crecimiento desorganizado del hueso. En la columna, los osteofitos más famosos son de la columna. ¿Qué diferencia hay entre osteofito y sindesmofito? ¿Sabéis? El sindesmofito parte de
asociamos el término sindesmofito a las espondilitis, a las espondiloartropatías, ¿de acuerdo? El sindesmofito es dato de agresividad de la espondiloartropatía. Se produce una calcificación que se puede producir generalmente a nivel del margen superior de la vértebra, y la diferencia que el osteofito es que mientras que el osteofito de la artrosis es un crecimiento horizontal, el sindesmofito es vertical, ¿de acuerdo? Cuando la espondilitis psoriásica es grave, sobre todo la espondilitis es grave avanzada, y en el caso de la espondilitis anquilosante es bilateral, pues se produce un sindesmofito, otro sindesmofito, otro, y al final, ¿qué es? La imagen en caña de bambú, ¿sabéis? Típico de la espondilitis anquilosante. Otra manera de diferenciarlo, espondilitis asociada a psoriasis o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, suelen ser sindesmofitos asimétricos, ¿de acuerdo? O sea que no suelen producir la típica caña de bambú, suelen producir ya más fijaciones, pero no complejas, ¿vale? Mientras el osteofito es crecimiento sobre todo horizontal en el contexto de una artrosis, ¿vale? Y eso muchas veces, de todas formas, en estadios avanzados es muy difícil de diferenciar. Alteración de la mineralización del hueso. Osteopenia radiológica. Oye, esto es importante porque aquí sí que en Segovia existe una manera de llamar osteoporosis radiológica. No. O sea, la osteoporosis es o densitométrica o clínica. ¿De acuerdo? El término radiológico es osteopenia, que es disminución de la densidad del hueso cuando hemos visto que la placa no está especialmente penetrada, porque eso también depende de la calidad de la placa. ¿De acuerdo? La típica osteopenia radiológica es en el contexto de enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Típico artritis reumatoide, se produce una osteopenia. Y luego la osteopenia vertebral, ¿de acuerdo? Disminución de la densidad de las vértebras. Claro, osteopenia vertebral con vértebras bicóncavas, pues esto es típico de osteoporosis, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no es osteoporosis radiológica, es osteopenia radiológica, ¿vale? Y luego lo contrario de la osteoporosis es osteoesclerosis, que puede ser la manifestación de muchas cosas, por ejemplo de un Payet, ¿de acuerdo? Por ejemplo de un tumor. Aquí nos vemos en la apófisis los pedículos, que siempre nos tenemos que fijar. Aquí está esclerosado, ¿de acuerdo? Antigua fractura, ¿vale? Eso es osteoesclerosis. Y luego las partes blandas, que también nos tenemos que fijar. Las alteraciones más frecuentes que vemos de partes blandas, pues aumento de densidad en el contexto de derrame, y bueno, las calcificaciones, pues una conductitis y calcificación. ¿Qué es lo más frecuente? Las patologías más frecuentes que vamos a ver. La artrosis. ¿Cuáles son los signos de la artrosis? Pinzamiento articular, lo que hemos dicho, asimétrico, esclerosis subcondral, se produce una reacción inflamatoria del hueso, que aumenta una esclerosis, las quistes subcondrales, que ya hemos visto lo que es, y finalmente el crecimiento desorganizado del hueso. Estos son los 4 signos clásicos de la artrosis que se puede dar en cualquier localización, ¿de acuerdo? Es muy importante en la artrosis de manos, en la esclerosis subcondral, porque muchas veces en las enfermedades inflamatorias, los motivos inflamatorios, hay pinzamiento, pero con poquita esclerosis, con osteopenia. Y eso te hace sospechar, oye, que esto no es una artrosis primaria, que a lo mejor es una artrosis secundaria a un proceso que no está diagnosticado, ¿vale? Típico de condrocalcinosis, de osteopatía de pornicocristales, que puede ser pirofosfato cálcico, típico condrocalcinosis del menisco, y otro leucocitosis típica es la calcificación del ligamento triangular del carpo, ¿vale? Y luego, pues, destrucción de la primera metatarsofalágica en el contexto de una podaga crónica, típico de la artrosis. Espolones calcáneos, ahí los tenéis, que pueden ser plantares o aquiles, ¿de acuerdo? Calcificaciones periarticulares. Y luego otros signos que, pues, radiológicos que también a la hora de conseguir